Entonces, empecemos. Este es el curso de patología. Es un curso como tal, no difícil, pero también necesita prestarse bastante atención en varias cositas, especialmente porque en futuros cursos, semiología, en clínica, seguramente muchas veces van a necesitar saber el proceso patológico o entender más que nada la fisiopatología de un proceso para entender mejor y justamente la patología se va a relacionar bastante. Entonces, como una pequeña introducción de cómo vamos a llevar el curso aquí en la UNSA, vamos a ver de que va a valer 4 créditos y es un curso obligatorio. Como tal es de carrera, lo llevamos en tercer año y como menciono, vale 4 créditos, es decir, también tiene un buen nivel de creditaje junto con microbiología y parasitología. Entonces merece el mismo atención. Hay que mencionar que lo que es más importante va a ser saber las alteraciones macroscópicas. Por ejemplo, en anatomía y en fisiología, ustedes ya han visto lo que es normal para el cuerpo o para ciertas reacciones. Aquí en patología tienen que prestarle atención a las alteraciones que van a sufrir, ya sea cánceres, etcétera. Entonces, ¿cómo se va a dividir el curso? Principalmente en clases teóricas, microscopía, macroscopía y seminario. Me parece que ya han empezado hace 2 semanas el curso, entonces esto ya lo tienen más o menos claro y ya habrán tenido algunas prácticas de microscopía y macroscopía. Entonces aquí les vamos a dar algunos consejos, más que nada también para los seminarios que van a tener que dar. Vamos a explicarlos uno por uno. Primero, ¿cuánto vale cada parte? Es importante que lo tengan en cuenta para saber a qué cosas prestarles más atención. Siempre los exámenes teóricos valen su 40% en total. Las guías van a tener un valor. Este año, cada guía sumada, imagino, en macroscopía y microscopía va a valer su 2%, entonces no lo vayan a dejar de lado. Muchos dejan de lado las guías que piden de microscopía y bueno, de microscopía realmente. Y microscopía es más lo que va a valer realmente. Así que también intenten no faltar a ninguna práctica de macroscopía, de microscopía. Es algo fijo que les va a ayudar tanto para las teóricas como para su misma práctica y examen práctico después. Listo. Entonces, más o menos, ¿en qué consisten estas prácticas? Primero, las de macroscopía. Habrán visto que se parece un poco a anatomía. Al menos cuando yo llevé, lo sentí hiper mega parecido en el sentido de que había muestras, la anatomía de lo normal. En macroscopía tienen que ver la anatomía de lo anormal, de lo patológico. Igualmente en microscopía, si en histología vieron lo normal, ahora tienen que ver lo que está alterado, por así decirlo. Y eso también es muy importante, los seminarios, que todos los alumnos en sus clases con sus doctores van a tener que hacer una exposición de un artículo. Este va a ser el seminario como tal. Y van a haber algunas condiciones de acuerdo a lo que menciona el sílabus, ¿no? Que sea un artículo de antigüedad no mayor a 5 años, etcétera, etcétera. Teóricas, las prácticas de microscopía y los seminarios. Aparte de esto, también van a llevar los TIF, pero eso ya es para más adelante. ¿Y en qué te puedes basar para todo esto? ¿Cuál es el libro o Biblia que van a necesitar? Pues sí, el Robbins. Espero que ya lo tengan aunque sea en PDF. Es bastante útil y puntual. Generalmente las clases se basan en lo que dice la teoría del Robbins y está bastante útil. De hecho, si tienen la oportunidad, pueden también comprarse un compendio, que es un libro, es como que altito y gordito,
pero chato. Es muy gracioso el libro. Si lo compran van a ver que tiene una arquitectura bien rara, pero tiene como que los puntos resumidos y dícenlo. Es como que antes de la clase teórica siempre tienen que llegar sabiendo y en ese caso, aunque sea léanse el compendio, ese capítulo chiquito para tener ya una buena base. Eso también es bastante primordial. Ahora, unos consejos prácticos y ya puntuales para los tres aspectos que estamos viendo, las prácticas y el seminario, ¿no? Primero, las clases teóricas. Por favor, siempre estudien antes, como les mencionaba, aunque sea léanse un resumencito del compendio de Robbins. Si es que no les alcanza el tiempo, pueden buscar ayudarse de la IA. Es como que ahora hay que hacer uso de todas las herramientas que tengamos disponibles. Yo les recomiendo por el momento dos, que es Notebook LM y DeepSeek. Me parece que especialmente DeepSeek hace muy buenos resúmenes y muy completos y lo explica bien bonito. Así que si pueden, le suben el capítulo del Robbins, le dicen, le hacen un buen prompt de que actúe como estudiante de medicina, o doctor especializado en patología, etcétera, etcétera, pero siempre vayan con un conocimiento mínimo. Luego, también hay videos de YouTube, por ejemplo, GuiaMed, que es una que conocí recientemente realmente, pero tiene bastantes videos útiles y basados en el Robbins, que es lo importante. Es un buen canal, podrían también guiarse de ahí. Y finalmente, si tienen diapositivas pasadas que les haya compartido un estudiante de otros años o que el doctor ha compartido antes, por ejemplo, aprovechen las imágenes, porque estas imágenes que tienen las diapositivas les puede servir para las prácticas de microscopía y macroscopía. Y justamente esto también es algo que yo ignoraba mucho. Es como que a veces veo imagen y digo, ah, ya relajo, y paso a la siguiente diapositiva. Pero no, aquí las imágenes son bastante importantes. Muchas veces tienen las cosas clave que los doctores quieren que menciones tú en la parte de microscopía o de macroscopía. Entonces, no solo te saltes la imagencita, continúa analizándola y entendiendo bien la parte patológica. Eso también es un consejito. Luego, para microscopía y macroscopía, van a dividir a los grupos con los diferentes doctores de la cátedra. Tenemos al doctor Núñez, a la doctora Quequesana y a la doctora Mares. El doctor Núñez ya habrán notado que suele hacer las clases en el Hospital Honorio, mientras las otras dos doctoras los hacen en los laboratorios de la facultad. Entonces, también cada uno va a tener algunas diferencias según cómo lleves microscopía y macroscopía. También para los exámenes de microscopía y de macroscopía va a depender de tu doctor cómo te evalúa. No es como un examen práctico uniforme para toda la clase, sino va a depender de tu doctor como ejemplo, eh, empezando un poco mejor con la doctora Quequesana, que fue mi tutora, para las prácticas de microscopía hacía una hojita con preguntas y nos daba dos muestras microscópicas. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Las preguntas eran sacadas textualmente de la guía. Por eso, también les quiero recomendar que tengan una guía bastante prolija y pulcra y bien explicadita para que en el examen de microscopía puedan hacerlo de la mejor manera. Entonces nos daba la hojita con tres preguntas, tenías que colocar las cosas puntuales que tenían que estar ahí y aparte dos muestras para analizar. Y ahora, ¿cómo vas a analizar las muestras? Esto es muy importante porque ahora estás viendo la microscopía de lo anormal, va a haber cosas muy diferentes y a veces las muestras entre ellas pueden parecerse. Yo he visto que
Varias veces había compañeros que hacían errores porque esta muestra se parecía a esta otra, pero eran una de hígado y otra de pulmón, y se equivocaban bastante. Así que unos consejitos para eso. Primero, toma fotos en las diferentes ampliaciones que tiene el microscopio para que puedas ver como que ya esta muestra a 10 aumentos se ve así, a tanto se ve así. Y si tú tienes tu tablet, un celular, ahí mismo colócale la descripción. No se muestra de tal cosa a tanto aumento. Y eso te va a ayudar bastante. De igual forma, antes de ir a la clase de microscopía, te recomiendo que vayas sabiendo cómo es lo normal y que busques imágenes de lo que en teoría vas a ver. Aparte de eso, y muy importante, y si tienes posibilidad, haz un grupo de estudio con tus compañeros, con tus amigos, con tu grupo, y compártanse fotos, háganse un drive y todos suban fotos de su muestra, porque a veces a alguno le toca una muestra muy bonita, donde se nota clarito las diferencias que la doctora les va a explicar, pero en la otra muestra, pues no, se ve un poquito más desordenado, tiene artefactos o cosas así. Y el problema es que puede ser de que no puedas distinguir bien las cosas ahí y en el examen de microscopía, pum, te toca una muestra parecida que no está muy bonita. Además de que para identificar bien las muestras de microscopía, creo que lo más importante es practicar y practicar y practicar. Aquí un ejemplo de lo que les decía. Esto ya es algo que deben de haber llevado, me parece, estas semanas. Son dos, de las dos primeras prácticas, me parece que con la que inician patología en la primera fase. Entonces imagino que la mayoría debe saber qué cosa es la uno y qué cosa es la 2. Es como que están en diferentes aumentos, eso es también importante. Esta está a 100 y esta creo que está a 10, no estoy muy segura. Entonces tienen que ver que se parecen, o sea, tiene huequito, tiene rosadito y rosadito más oscuro, rosadito y rosadito más oscuro, pero son cosas totalmente diferentes. A ver, veamos. Claro, este es un edema de pulmón y esta es congestión pasiva crónica del hígado. O sea, se parecen bastantes y en teoría son muestras relativamente buenas. Así que muestras tomadas un poco no tan bien o con artefactos podría uno confundirse. Hay que saber, por eso les decía la importancia de que puedan tomar a diferentes aumentos y de todas las muestras que se pueda para practicar, practicar, practicar. Un ejemplo de lo que quiero que hagan, por ejemplo, tengan su muestrita de lo que es normal, los alveolos, bla, bla, bla. Esto es algo normal, un pulmón sano. Sin embargo, cuando tomen las muestras de lo que ustedes van a ver allí, enumeren las diferencias. Ahora habrán visto, los alveolos están llenos del edema, por eso se ve todo rosadito. Hay congestión y esto no es el edema como tal, pero muchas veces lo acompaña, como vimos en la anterior foto, que es el enfisema, airecito. Y eso también es algo que, como les decía, podría confundir respecto a otras muestras, como tiene también la congestión pasiva crónica del hígado. Entonces, eso les recomiendo bastante, practiquen, practiquen, hagan a diferentes aumentos, por ejemplo, este es de 10, ahí se ve, ahí le ponen con flechitas lo que quieren ver y su aumento, y aquí su de 40, aquí se ve bastante mejor que es un alveolo con edema. Aquí ya no les podría aceptar que se confundan con congestión pasiva crónica del hígado, entonces, pues eso, bastante importante. Y de hecho, si ustedes conocen bastante bien las muestras, es posible que incluso puedan saber lo que es sin siquiera ponerla en el microscopio. Muchas veces o extendidas.
característico. Entonces, eh, ese es un truquito. Aprendan bastante cómo es la muestra afuera del microscopio, o sea, en su manita ahí le toman foto con un fondo blanco y luego en los diferentes aumentos. Eso para que saquen, sí, yo sé que sí. Ahora, para macroscopía, este es, me parece mi favorito, porque es como un jueguito y seguir paso a paso. Me encanta. Macroscopía es 10 de 10. Y si lo aprendes bien, es bastante sencillo. Entonces les van a mostrar primero una imagen, sí, bueno, les van a llevar las muestras así, seguro ya lo han visto. Les recomiendo que le tomen foto desde diferentes ángulos, eso es bastante bueno. También que sepan las diferencias clave entre lo normal y lo patológico, porque eso justamente es lo que van a tener que describir en macroscopía. Muchas veces en las diapositivas de los doctores van a poner fotos de esto y bien descrito en el pie de página, ¿no? Por eso también vean las diapositivas o búsquense en internet algún reporte patológico de justamente la patología que estén viendo y vean cómo lo describe para ustedes tenerlo de ejemplo. Entonces, tienen que saber describir la muestra. Imagino que los doctores ya les han mostrado cómo, que tienen que medirla, es de afuera hacia adentro, la textura, si es duro o blando, etcétera, etcétera. Tienen que acostumbrarse a seguir esos pasos y hacerlo uno por uno. Además de que algo que me pasó a mí, me acuerdo, es que me tocó un cáncer, mmm, no me acuerdo bien, creo que gástrico, y según lo que yo sabía era que solo era un cáncer, pero la doctora me preguntó, ya, es un cáncer, pero ¿qué tipo de cáncer es? Y no sabía, y me dijo, ya, entonces, ¿cuál es el más común? Y no sabía, y ahí perdí puntos. Entonces siempre les recomiendo que no solo se queden en, ya esto es cáncer, esto es tal cosa, sino que se averigüen, y esto tiene que ir de mano con la teoría, claro, se averigüen los cánceres más comunes que tienen estas lesiones, porque hay tipos y subtipos, y deben saberlos bien. Además de su patología, conocerlos, ¿no? Y de nuevo, bien importante, es que hagan grupos de estudio. Aquí sí les recomendaría que si les toca de la doctora Quequesana, busquen amigos y compañeros que estén con la doctora Mares y viceversa, porque generalmente estas dos doctoras al momento de hacer el examen de macroscopía se intercambian muestras y pues los de la doctora Quequesana toman examen con las muestras de la doctora Mares y así. Entonces sería muy bueno que de igual forma se compartan fotos de todo y sepan comparar y describir de ambos grupos, ¿no? Por ejemplo, ahora sí, lo que les decía, ¿no? Esta es la práctica 9 y la 10, patología de mama placenta, dermatopatología. Lo que les recomiendo es que al inicio de la sesión le tomen a la bandejita donde está todo, 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 su fotito con la regla al lado para saber más o menos cuánto mide. De igual forma con todas las prácticas, le pongan su nombre más o menos de qué es y luego lo describan como tal. Este es un ejemplo, no lo tomen como ley porque es solo una elaboración. Por ejemplo, mole datidiforme. Se recibe útero aumentado de tamaño. Si estuviera cortado sería, se recibe fracción de útero. Nunca parte, ni porción. Porción de torta solo hay. Siempre tiene que ser fracción o eh, órgano completo. Entonces se recibe útero aumentado de tamaño. Tiene anexos. Entonces se le tiene que mencionar que tiene anexos o con trompa uterina. Mide tanto, tanto por tanto. De adentro hacia afuera. Perimetrio liso, brillante, color pardo claro, describirlo como tal. Se abre la pieza, abierta la pieza, encontramos el miometro engrosado, claro, porque la pared debe medir menos. Aquí por la mola está engrosada.
Y eso también lo tienes que describir. Se encuentra cavidad uterina ocupada por tejido. Como no sabemos lo que es y no estamos haciendo un diagnóstico, solo tenemos que describir. Eso es bastante importante. No podríamos decir, encontramos la cavidad uterina con mola y datríforo. No, porque ahorita solo estamos describiendo. Así que solo decimos ocupada por tejido de aspecto placentario, en la que se identifican formaciones quísticas, porque tenía bolitas, me acuerdo. Ahí es donde tienen ustedes que con guantes meter la mano, sentir la textura, apretar y van a sentir las bolitas. Entonces, por eso con formaciones quísticas y miren todo. Es decir, ya midieron cuánto medía todo el útero, ya midieron cuánto medía el, ¿cómo se llama? El miometro y lo de adentro también lo miden. Tenía unas formaciones quísticas de 0.3 a 0.7. Y algo característico de la mola es, y lo mencionan bastante en la teoría, en las diapositivas, etcétera, es que tiene un afecto friable. Muchas veces apariencia de uvas, pero así. Entonces, muchas veces la teoría y diapositivas van a poner datos clave que ustedes van a tener que encontrarlos y describirlos en la macroscopía. Por eso, importante, por ejemplo, aquí, patología de mama es aspecto friable. Aquí en lo de más de mama como tal, podría ser que el fragmento mide tanto por tanto, y lo característico generalmente es que la piel es piel de naranja. Este es un ejemplo. Generalmente se le conoce como piel de naranja, el pezón está retraído, cosas así. Son datos característicos con los cuales describen el cáncer generalmente en la teoría y aquí lo tienen que usar. Así que cuando vayan a las prácticas de macroscopía no vayan solo diciendo le doy una leída rápida, sino que resalten esos datos clave que tienen que resaltar en este cáncer, en esta mola, en este melanoma, etcétera. Ta, 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 ta. Y finalmente, para los seminarios, que a muchos les puede dar un poquito de estrés porque es hacer una exposición tú solito, ya saben, tienen que buscar una antigüedad no mayor a 5 años, indexada, si se puede, ¿no? Y enfocarse en patología. O sea, pueden elegir un artículo, no sé, fisiología de no sé qué, pero se enfoca en otras cosas. Ustedes de verdad enfóquense en algo interesante del tema que les tocó, ¿no? He visto que llevan un artículo bonito, pero que habla de la microbiología o de la fisiología de cierto cáncer y se enfocan en eso y no en patología. Recuerden que estamos en patología. Así que ya saben, tienen que incluir la información de ese artículo y si es posible, básense del Robbins o de artículos confiables para incluir más información. Y si es posible y encuentran diferencias entre el libro y entre el artículo que están haciendo, tienen que compararlo. ¿Por qué? Como anécdota, con la doctora Quequesana, ay, pipipi, triste, me tocó sobre el Papa Nicolau. em, en el artículo mencionaba, ¿no?, que este tamizaje se hace a partir del inicio de relación. Se tenía que iniciar sí o sí a partir de los 21 años o también, como mencionaba el artículo, ¿no?, hacerse a partir del inicio de relaciones sexuales. Pero se recomendaba fuertemente, hayas iniciado o no, que inicies a los 21 años con estas pruebas anuales, o sea, empezar a los 21 y luego cada 3. Y yo cuando describí eso, la doctora me dijo, ¿dónde dice eso?
Siempre es al inicio de relaciones sexuales. ¿Dónde dice 21 años? Y no tenía el libro de Robis a la mano, entonces no le pude contestar. Y me acuerdo que también me bajó puntos por eso. Entonces, si encuentran diferencias entre lo que dice el artículo y lo que dice el libro de Robbins, o lo que dice otro artículo que hayan encontrado, menciónenlo y compárenlo. Y tengan bien clara la fuente, porque yo en esa ocasión no cité el libro de Robbins, solo cité el artículo como única fuente, y creo que hubiera estado mejor que tenga todos los datos y su fuente bastante claras, ¿no? Luego, eh, algo importante es que tienen que usar las imágenes del artículo que encuentren. Generalmente va a ser un artículo de patología, justamente ese es el objetivo. Así que además de poner 2 diapositivas de la teoría de la patología, yo les recomiendo que pongan las imágenes que aparezcan y señalen y identifiquen las lesiones, porque muchas veces les van a mostrar en, en el artículo fotos de la lesión, fotos del órgano extraído, y ahí hagan algo parecido a lo que están haciendo en microscopía y en macroscopía respecto a lo de describirlo, ¿no? Eso les va a subir bastantes puntos, me parece, con los doctores que hagan. Ah, ya. Y finalmente para los exámenes, ya estamos casi en la parte final. Bueno, siempre estudien de manera constante, especialmente para el teórico. Para microscopía, elaboren de verdad una muy bonita guía, especialmente si están con la doctora Quequesana, pues como les decía, ella saca las preguntas de la guía para el examen de microscopía, además de de las muestras que ya les mencionaba. Así que ténganlo bien ordenadito, bien bonito y puntual, útil. O sea, lo principal que esté ahí, para que de ahí puedan estudiar y se les sea más sencillo. Luego, para macroscopía, aprendan bastante a describir, ya saben, de afuera hacia adentro, color, textura, forma, medición, de todo, y siempre apliquen la teoría. Y para que no les pase como yo, sepan el nombre de la patología, de la lesión más común, por favor. Entonces, creo que con eso sería todo. Espero que les sea de mucha ayuda y no olviden llenar el post-test para unos pequeños exámenes de regalo de mi parte. Cualquier cosa mm, pueden preguntar, chicos. Hacen las preguntas, muchachos. Con toda confianza, vamos a pasar. Ya, Ted, sobre el examen práctico, como tal, no hay, porque, entre comillas, el examen práctico va a ser el de macroscopía y microscopía, que van de la mano y lo va a organizar la doctora o doctor con el que les toque. Así que, como tal, no hay. Se divide en microscopía y macroscopía. Y con la doctora Mares, creo que tengo otro compañero que conoce un poco mejor a la doctora. Ojalá se anime a hablar, Pablito. Pero por lo que yo veía, lo llevaba de forma muy parecida a lo que era la doctora Quequesana, con la diferencia de que para macroscopía hacía algo más dinámico. Muchas veces llevaba plastilina y armaba ahí mismo las piezas y los hacía cortar y era algo bonito que no hacía la doctora Quequesana y era bastante interesante. También para el examen de microscopía y macroscopía, si no estoy mal, la doctora Mares hacía em, el examen, pero como que más grupal, o sea, te juntaba con alguien más.
Sí. Y me parece que más estricta es la doctora Quequesana respecto a a los seminarios y a la exposición. Siempre la notaba más tranquilita la doctora Mares, muchas veces hacíamos en el mismo laboratorio las dos y escuchábamos cómo exponían las compañeras, ¿no? Del otro grupo. Y nada, la veía bien tranquilita. Siempre la doctora Mares es un amor. Sí, Pablito, gracias. Ok, bueno, como tal, no llevé con la doctora Mares, hice un par de clases con ellas, entonces no podría apoyarte mucho ahí, pero, o sea, es prácticamente como la doctora Quequesana, y explica bien chévere la doctora Mares, es bien chévere, y no es muy estricta, pero sí hace preguntas, no sé si hay algún otro compañero de cuarto aquí en la reunión que se haya llevado con ella y que pueda explicar un poco mejor, pero sí te puedo ayudar con lo del doctor Núñez que preguntaron. Yo roté con el doctor Núñez y pues la verdad es tranquilo. La rotación con el doctor Núñez es pues bastante sencilla. Bueno, mi grupo tuvo la suerte de que no sé si el doctor se equivocó o algo, pero en los seminarios el doctor no nos pidió que expusiéramos de un artículo científico, sino que expusiéramos el tema teórico, entonces fue un poco más tranquilo por esa parte, pero creo que fue solo porque se equivocó con nuestro grupo. Pero tema prácticas con él, pues mm, ando un poco ocupado, creo que es jefe de patología del hospital, entonces ando un poco en otras. Y pero sí enseña bien, nos hace preguntas. Antes de iniciar el tema de la práctica como tal de macroscopía, pues viene y nos hace una media luna y empieza a preguntar sobre el tema, ¿no? Ponte, estamos haciendo útero, ¿no? Y empieza a preguntar cuello uterino, ya, ¿qué saben del cáncer de cuello uterino? Y empieza a preguntar, ¿no? Causa, no, no sé, BPH, ¿no? Y así, empieza a hacer preguntas sobre eso y luego nos ponen, pues nos da la muestra y ya, y así, o sea, es tranquilo. Y tema del examen con el doctor Núñez, lo de microscopía me parece que es igual al de los otros doctores, nos suelta dos muestras y a analizarlas. Dibuja y di qué es lo que, qué es lo que encuentras, ¿no? En esa muestra. Y tema macroscopía, ahí sí es diferente, porque ahí, no sé por qué, pero al menos cuando hice con él, no nos daban muestras, sino que simplemente era un examen escrito. No soltaba como cinco preguntas de lo que él comentó en clase y pues nada, era eso, un examen escrito. Como consejo, para eso sería bueno que conversen con otros compañeros que roten con él para que pues tengan una idea de qué cosas importantes dijo, porque puede pasar que el doctor Núñez le diga algo a un grupo y le diga otra cosa, otro dato importante a otro grupo, solo le diga a ese grupo y justo eso venga en el examen. Entonces, por eso al menos tengan un amigo en cada grupo, o más, mejor, ¿no? Y que sepan, pues, qué es lo que dice el doctor. Pero en general, el doctor Núñez es de Chile. Confirmo, confirmo. Y sobre las preguntas de micro y macro con Quequesana, si no estoy mal, en microscopía eran cinco, tres eran sacadas de la guía. Por eso les digo que tengan una buena guía para que estudien de ahí netamente y puedan responder, se las memoricen, se las acuerden, las partes clave. Y dos preguntas eran lo que mencionaba Pablito, ¿no? Dos muestras que tenías que analizar en el microscopio y lo que tienes que hacer con esas dos es dibujar ahí, poner el diagnóstico, o sea, poner, ya, esto es edema de pulmón y poner características de qué es, de por qué es. O sea, como mencionaba en el edema de pulmón, ¿qué tiene? Tiene edema, tiene congestión, tiene hemorragia, tiene los vasos congestionados, así le ponen varias líneas. Por eso, cuando estén en las prácticas con la doctora Quequesana, tienen que
enumerar bastante bien todas las características, porque va a haber características puntuales que la doctora estará buscando en su respuesta y por eso lo tienen que tener bien, bien clarito. Y como les decía, tengan cuidado en confundir una patología con la otra. Tengan bastantes muestras y practiquen para diferenciar una de otra. Y en el caso de macroscopía, en mi caso siempre fue solo una muestra. O sea, dependía también de la disponibilidad de la doctora si te ponía dos, pero generalmente solo nos daba una muestra. Y ese día a veces se traía de la doctora Mares o se traía directamente del hospital. Entonces, como que a cada eh, estudiante le tocaba una diferente. Y es como que tú entrabas solito, la doctora te daba esa muestra, tú con guantes te ponías a empezar a escribirla hasta llegar a la lesión y decir de nuevo el diagnóstico, entre comillas, diciendo ya, yo, esto es concordante, creo que es la palabra, se me fue, o sea, esto concuerda con esta lesión, que es, no sé, tal cosa, carcinoma de colon, no sé, por ejemplo. Así que tienen que, me parece que con el simple hecho de solo describir, ya te daba como 10 puntos. Y si llegabas al diagnóstico correcto, ya te ganabas tu 20, ¿no? Así, chicos. Y sobre los quizzes, no, no había quizzes. Eso era lo más tranqui. Por suerte no había. Y así, chicos. Listo. No sé si haya cambiado, me parece que no. Sobre la guía de mares, me parece que sí. Todos revisan guía y más que hacerlo bonito, tienes que entenderlo tú. Yo lo que hacía era dibujar en un lado y en la otra página que estaba libre, foto. Le ponía una fotito y lo volvía a identificar ahí. Y eso también sería bastante útil. Y quizás les da puntitos extras, no sé. Pero creo que lo de dibujar no es muy importante mientras esté prolijo y se entienda cada partecita. Y así, chicos. Muchas gracias, Gabriela, por responder las preguntas del público. Y muchas gracias a todos ustedes, muchachos, por haber asistido a la reunión. Ahorita mismo estoy pasando lo que es el post-test. Espero puedan responderlo. Y más que todo, muchas gracias. Decirles de que, claro, ¿no? Por lo que veo, el curso de patología es un curso muy interesante. Al mismo tiempo, los que hemos tenido, creo que premios auxilio con la doctora Maris y la doctora que también sabemos cómo pueden estar evaluando. Bueno, sin más que decir, gracias por haber asistido. No se olviden de completar el post-test. Voy a dar como unos 10 minutos antes de... bueno, unos 20 minutos, 10 minutos, cuarto de hora antes de poder cerrar. Compañera Gabriela, creo que hay una pregunta más de nuestro compañero Ted. Ah, eso creo que depende más de CPA, SCOMI y de ACMI. Chan, chan, chan. Aunque es algo dudoso porque, no sé, gestión de riesgos y ética es un curso relativamente nuevo, creo. Aquí el director de CPA está escuchando peticiones. Ah, sí, bueno, mejor hablo en vez de escribir. Estaba escribiendo algo de que cuando hagan los dibujos en su guía, no sé si es algo que me dijeron en patología o algo que me dijeron en biología celular e histoembriología, pero cuando hagan sus dibujos, no dibujen lo que hay, lo primero que encuentren en el microscopio. Y en general, no dibujen tal cual lo que hay en el microscopio. En su guía tienen que dibujar y en el dibujo que hagan en su guía se tiene que notar todas las características que se encuentran en la lesión. Me explico, no se me ocurre un ejemplo ahorita, pero bueno, por ejemplo, si es edema agudo de pulmón, por más que en su microscopio busquen y busquen y nunca me encuentran un vasito sanguíneo lleno de eritrocitos, por decir algo, si es algo característico de la lesión, tienen que dibujarme en su práctica
ese vasito con eritrocitos, aunque en su guía no esté, ¿sí? También básense en lo que les diga su doctor. Y eso. Ahora, con respecto a lo que preguntó Ted, no, no, terrible. Pues, mm, pero ahorita solo te puedo decir que gestión de riesgos es un curso bastante tranquilo. Eh, pues es como todos, es un curso de relleno, no importa. Pero me parece que, no sé si cambian de docente, pero cuando yo lo llevé, nos enseñó una profesora que nos hacía exponer, y nos hizo exponer de distintas cosas. Pero en general todos esos cursos son de chills, entonces no te preocupes mucho en eso y más bien céntrate en los 4 cursos de carrera que estás llevando ahorita, porque eso es pesado manejar, porque me parece que están veniendo de llevar solo 2 cursos de carrera y ahorita van a llevar microbiología, parasitología, patología, fisiopatología, entonces es bien pesado. Estudien bien, de verdad. Así como consejo, fuera de lo que incumbe a esta ponencia, para años superiores, los doctores les van a exigir, no pedir, exigir que sepan todo lo que han visto en este semestre. Es importante. Y ya no solo por que le exijan los doctores, sino porque ustedes mismos tienen que saber, o sea, por ejemplo, van a rotar por hematología, que roté hace un rato, hace unos días, y la doctora les va a decir, ya chicos, ¿qué saben de hematopoiesis? Algo que han debido de ver en fisiología. Y le tienen que decir a la doctora todo lo que sepan de hematopoiesis. Y luego la doctora le pregunta, ya, ¿y cómo reconocen o sea, qué características tienen las células del tejido sanguíneo? Y tienen que recordar lo que vieron en histología. Tiene tal característica. Y luego, entonces es así, ¿no? Cuando ya pasen a clínicas, que es en cuarto año, tienen que tener al menos una noción básica de todo lo que están viendo. Y es importante. Ya a finales de este semestre, cuando acaben este semestre y pasamos al siguiente, si Dios quiere, Agni hará una ponencia para los cursos que lleven en ese nuevo semestre. Y ahí, pues ya les hablaré un poco más, ¿no? Pero es importante que repasen, estudien y al menos tengan noción básica de todo lo que van a llevar en este semestre, chicos. Es importante eso. Y para dibujar, o sea, dibuja como quieres, depende de tu doctor. Con Núñez habían compañeros que hacían cualquier cosa, pero con Quequesana no. Ella es más exigente y Mares también. Pero al menos haz con colorcitos, ¿no? Y ya si no tienes colores, aplica la de los plumones, que muchos chicos hacían eso. Y pues nada, eso es todo. No sé si Gabriela quiere agregar algo más. Te dejo a ti, Gaby. Tú misma eres. No, no, todo está correcto. Y confirmo, los plumones fueron mi salvación. Y nada, creo que aquí ya acaba todo, chicos. Mucha suerte, que les vaya muy bien. Muchas gracias, Gabriela. Y en una comunidad voy a esperar que todos puedan mandar sus respuestas en el post-test. No se olviden que esto es importante para los 5 puntos de intercambio. Y una vez terminado ya, será la reunión. Y les agradecería, por favor, de que manden sus reacciones. Por favor, manden sus reacciones. Confirme, por favor, ¿todo bien con el post-test?